Ahorita sí cogió. Pero bueno, sigue usted también, por favor. Ya sé que tengo su lista aquí, pero please, si tienen la forma de meterse al Teams, háganlo para que se me genere registro de asistencia así yo no tengo que estar buscando. Si vienen más personas, ahorita tampoco. Pero me facilitan el trabajo de no tener que tipear los datos. Es básicamente eso. Ya, dicho eso, ya, dicho eso, tenemos ahí este de aquí. Vamos a hacer el carrete después porque tengo fe que se metan más personas. Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un mecanismo donde hay un cilindro que tiene atado una cuerda y se ve un bloque y nosotros aplicamos una fuerza en una palanca. Ya hacia el ojo lo podemos ver con imagen. ¿Qué nos dicen en cambio los datos? Ahora tenemos la masa esta que está colgando, que es de 50 kilogramos. Tenemos que el cilindro ese de madera gira respecto al centro de masa, creo yo. Ya nos están dando su radio, nos dan su momento de inercia alrededor del eje de giro. ¿Qué más tenemos? Nada, que la cuerda gira, no hay fricción en el cojinete. El cojinete es el eje. Ya que no haya fricción significa que no hay un torque de fricción. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Nada, se hace girar la manivela. Nos están dando qué distancia tiene esa manivela. ¿Qué más? No, nos dan la aceleración del bloque S. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la fuerza F. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Análisis dinámico. ¿Por qué? Porque me piden fuerzas. Si me piden fuerzas, yo no puedo trabajarlo por energía. Se puede si supiera un desplazamiento, ¿no? Porque sabemos que energía o trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Pero no hay desplazamiento, entonces no podemos irnos por ese camino. Dicho eso, no es más dinámica. Entonces, ¿qué hacemos con dinámica? Veamos. Dibujamos el sistema en vista lateral. De vista lateral, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí el cilindro ese de madera. Tenemos por aquí la masa colgante. Tenemos la cuerda esta que está enrollada y levanta el bloque este. Y tenemos que hay una fuerza que está haciendo una palanca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está distanciada a una distancia del centro de giro. Entonces, nada, ¿qué tenemos? Tenemos que este sería nuestro brazo de palanca. Esto sería 0.12. Y tendríamos aquí que se aplica la fuerza. ¿Hacia dónde es? Hacia el frente para que el sistema gire para acá, ¿no? Para subir la masa esa. Entonces, lo baja así y listo. ¿Ya? Eso que podemos ver tal cual no nos presenta problema. ¿Qué más sucede aquí? La caja esta está subiendo, está acelerando hacia arriba, como nos dice el problema. Entonces, vamos a ponerlo. Tendríamos que aceleración de la caja sería hacia arriba. Listo. ¿Qué más siente la caja? La caja tiene masa, entonces tiene peso, cabeza. Veías esa frase. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay una cuerda, entonces hay una tensión. En este caso es la única cuerda y no tenemos que esto actúe como una polea. Entonces no hay una tensión 1 y una tensión 2. ¿Por qué? Porque la cuerda tiene una sola dirección. Si es que la cuerda cambia de dirección, hay distintas tensiones. Pero aquí no es el caso. Entonces, esta sería tensión T. La misma tensión T se aplica aquí arriba. ¿Y qué más encontramos? Nada. Para que la caja esta suba, ¿qué tiene que pasar con la cuerda? También tiene que subir. Y cuando se enrolla en el cilindro este de madera, ¿qué pasa? Tiene que seguirse enrollando. Es decir, va a tener que girar esta cosa en sentido horario para que la cuerda se enrolla. Es decir, tenemos una aceleración angular del cilindro en sentido horario. ¿Qué más hay aquí? Nada más, ¿no? Es toda la información que nos dan. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Escribir ecuaciones dinámicas y a ver qué pasa. Tenemos que el bloque este se está moviendo, entonces sería sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, pero igual a masa por aceleración, Gustavo. Sería masa de la caja por aceleración de la caja, positivo hacia arriba. ¿Qué va hacia arriba? Va la tensión menos el peso caja. Esto va a ser igual a masa caja por aceleración de la caja. Déjenme ver qué más tengo ahí, no toda esta cosa lenta. Pero bueno, tenemos eso de ahí y dejamos así la ecuación. Pero veamos, ¿qué conocemos de esta ecuación? ¿Conocemos la tensión? No. ¿Conocemos el peso de la caja? Sí, porque conocemos la masa. ¿Conocemos esto aquí también? Sí, porque nos está dando la aceleración de la caja. ¿Sí lo vi? Y
El cable está aquí. El cable está aquí. Súper enchufado, esto no es. Proyector. ¿Alguien puede, por favor, apagarlo y prenderlo? Ah, bueno, se apagó. Apagó lento. Pero no es virtual, chicos, pero se apagó el proyector. Creo. No, no sé, el aire está prendido, no se fue la luz. Sí. Ya, madre. Si no se puede, tocará como en la vieja escuela. Ya. Una misión. Bueno, si no coge, luego les tocará meterse de sus teléfonos, ya ni modo. Vamos a aprovechar que ahorita cogió. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Conocemos todo aquí, entonces la única incógnita es la tensión. Podemos hallarla, pero no es necesario. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Hallar la tensión. Sería reemplazarla en alguna ecuación que nosotros no hemos generado todavía. Entonces, generemos primero la ecuación y luego veamos si es necesario o no despejarla. ¿Ya? ¿Qué eso? ¿Cuál sería la otra ecuación? Hacemos sumatoria de fuerzas para el cilindro este. ¿Nos sirve hacer sumatoria de fuerzas? No, entonces directamente torque. Tendríamos entonces sumatoria de torque respecto al origen, al centro del eje S, del cilindro, es igual al momento de inercia del cilindro por la aceleración angular del cilindro. ¿Ok? Sería positivo en sentido horario. ¿Y qué hace el torque horario? Me estoy preguntando, ¿qué hace el torque horario? ¿Qué fuerzas están envueltas en el cilindro? La tensión y la fuerza F. ¿Cuál de esas dos hace torque horario? La fuerza, no, la fuerza, si hacemos la regla mano derecha, ¿qué pasa? Ponemos esta parte en el radio, vemos que la fuerza va hacia adelante y no nos podemos romper el dedo así, entonces no gira así, sino que pegar esto aquí, va en sentido horario. Ok, en cambio la tensión, esa hace torque antihorario. Como esa va en sentido antihorario, esa sería negativa. Entonces tendríamos que esto va a ser fuerza por 0.12 menos tensión por radio grande. Como esto es un cilindro, sabemos que el momento de inercia es 1/2 masa radio cuadrado, pero no conocemos la masa del cilindro. Y tampoco es necesaria, porque ¿qué dato me están dando a mí aquí? Ya me la están dando, entonces, por las puras complicarse. Que sería esto por aceleración angular y listo. ¿Qué pasa aquí? Como dijimos, nosotros no conocemos la tensión y conviene quitarnos la tensión encima. Entonces, una forma es despejarla aquí y meterla abajo. O la otra forma, que es lo que estábamos viendo ayer. ¿Qué cosa? Perfecto. Multiplicamos toda la ecuación de arriba por radio para así sumar las dos ecuaciones y eliminar lo que está ahí abajo. Sí, vamos a hacerlo en un sistema de ecuaciones y vemos qué más se hace. Ahora, ustedes tranquilamente podían calcular cuál era la masa de su cilindro. Eso está bien, podían hacer momento de inercia, ese de ahí es igual a 1/2 m cuadrado. Tenemos el radio, entonces despejan la masa y ponen la ecuación de aquí. ¿Por qué les comento esto? Porque algunos de ustedes seguramente habrán aprendido la parte mecánica. Reemplazan esto como cmr cuadrado. Tenemos aquí aceleración angular, entonces aíslan una R. Ya, bueno, aíslan una R. Esta sería aceleración tangencial, ¿no? Y está bien. Pero recuerden también que la aceleración tangencial, la aceleración que tenemos aquí arriba, se puede escribir como aceleración angular por radio. Es por eso que digo, no es necesario calcular la masa, no es necesario escribir otra ecuación, porque ustedes tranquilamente pueden escribir arriba de otra forma. ¿Ya? Ok, entonces, nada, sigamos. Tendremos tensión menos peso de la caja
es igual a masa de la caja por aceleración lineal, o aceleración en la caja, como lo tenemos ahí. ¿Qué pasa aquí abajo? Nada, esto era fuerza por 0.12 menos tensión radio, y esto es igual a momento de inercia por aceleración angular de nuestro objeto de esa rotación. ¿Qué tal, ñaño? Entonces, como dijo Alex, lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación de arriba por radio. Multiplicamos radio en todos los números estos. Y tenemos que este es positivo, este es negativo, entonces a sumar lo que pasa, se va. Entonces, ¿con qué ecuación nos quedamos? Nos quedaríamos con 0.12 fuerza menos radio por el peso de la caja es igual a radio, masa de la caja. Vamos a ponerle A y B porque este es cilindro, entonces no quiero que se me confunden con eso. La caja va a ser A, ¿ya? Cuerpo A. Esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nada, ¿qué era esto? ¿Qué usaban? ¿Qué usaban? ¿Qué usaban? Esto es el A. Ya, entonces, listo, eso sería radio por masa de la caja que dijimos que es el cuerpo A por aceleración A. Y esto más momento de inercia por aceleración de la caja que hace el cuerpo B. Ok, de estos datos, ¿qué cosas conocemos que no conocemos? Además, lo que estamos buscando es la fuerza F. No la conocemos, esa cosa de ahí. Es lo que estamos buscando. Pero nosotros, que si conocemos radio, conocemos peso, conocemos radio más aceleración de A, pero no conocemos la aceleración angular de B. Entonces les dije, nosotros podemos manipular la expresión. ¿Qué se puede hacer en este caso? Lo que dijo Alex, así mismo está bien. Como la cuerda no se desliza, entonces la aceleración de la cuerda, que sería la aceleración tangencial de nuestro cilindro, va a ser la misma aceleración de la masa esta que está colgando. Es decir, aceleración tangencial va a ser aceleración A. A priori no parece útil, pero ¿qué conocemos? Conocemos nosotros que la aceleración angular de cualquier objeto es igual a la aceleración tangencial sobre su radio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner esas ecuaciones aquí, reemplazarlo. Es decir, aquí tendríamos que esto va a ser aceleración tangencial sobre radio. ¿Y la aceleración tangencial a quién es? Es la aceleración del cuerpo A. Entonces, ¿qué pasa? Listo, con esto ya nuestra ecuación está reemplazada o está en términos de todos los términos conocidos y solo nos tocaría despejar la fuerza F. Pregunta, chicos, ¿estamos bien? ¿Sí, no? Ok. Entonces sería aceleración de A por radio masa de A más momento de inercia sobre radio. Y esto más radio por peso de A. Y todo sobre 0.2. ¿Ya? Simplemente reemplazar números. Preguntas. ¿Estamos bien? Además, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Qué tal? 10:30. Bueno, pues, metemos quinto. No te metiste a la clase de ayer, ¿no? Sí. Chaval, una misión. Incluso el cuaderno, hay más gente que se metió y no lo ha firmado. Su autógrafo, chicos, por favor. Si pueden poner el número de su tarjeta de crédito, también está bien. Se va a hacer. Ok, a ver, vamos a hacer este carrete, ya, para los que tengan que irse rápido. ¿Te lo has visto ayer o no? Pero ya, alto, que lo jales. No, ya, ¿por qué no hago este carrete por energía? Como dijo uno en el grupo, no sé si está aquí, pero bueno, no pasa nada. No hago esto por energía porque a mí no me piden calcular la velocidad del carrete, ni del bloque, ni la velocidad angular que tiene la polea cuando bajo una cierta distancia. Lo que me preguntan a mí es la aceleración de la caja. Pregunto, ¿se puede sacar aceleración si resolvemos por energía? No, ahora habría que reemplazar luego en términos de fuerza para ahí calcularlo, pero en este caso no conviene, no es lo que estamos buscando. Entonces, listo, sin hacer largo el cuento, calcular la aceleración del bloque. ¿Qué pasa con el bloque? El bloque es una masa, entonces tiene un peso. Más sería, el bloque está jalado por una cuerda, vamos a ponerle BB, ¿ya? Está jalado por una cuerda, entonces tiene una tensión 1,
¿Qué más sucede? Si decimos que está bajando, entonces la aceleración del bloque sería hacia abajo. ¿Qué tenemos aquí en la polea? Nada, la polea siente por aquí la misma tensión 1, pero del otro lado siente una tensión 2. ¿Ya? ¿Qué más siente la polea? La polea, como estamos acelerando la cuerda, entonces esta polea siente una aceleración angular, que en este caso sería hacia abajo, por continuidad de la cuerda. ¿Qué más siente esta polea? Está siendo aplastada por una tensión que la jala hacia abajo y una tensión que la jala a la izquierda. ¿Por qué no se mueve la polea? Porque está fija. Porque está fija, porque tiene un eje atravesando. ¿Y ese eje qué hace? El eje es una fuerza normal. Entonces recuerden, ustedes van a una elección. Si les piden diagrama de cuerpo libre, tienen que poner absolutamente todo. Si bien es cierto que nosotros casi nunca nos importa determinar qué normal hay aquí, hay que ponerla, por nada más. Es elección, les van a evaluar eso. Y tranquilamente les pueden preguntar, calcule la normal que le ejerce el eje a la polea. ¿Y cómo la calcularían si ustedes no la ponen? Es difícil, ¿no? Tienen que ponerla. Nada, dicho eso, ¿qué más le falta a la polea? La polea también tiene masa, entonces también tiene peso. Ajá. Peso polea. Confirma. ¿Perdón? Porque esto está rotando. Está acelerándose. Ahora, te cojan su teléfono, cojan su calculadora, cojan el teléfono de su pana si no quieren el tuyo. Jálenlo con la misma fuerza hacia abajo de los dos lados. Lo que van a hacer es romperlo, por no rotarlo. Para que rote, una fuerza tiene que ser mayor que la otra. Es lo mismo que pasa en el volante de un carro. Ustedes jalan de ambos lados con la misma fuerza, no se va a mover. Tienen que jalar con una mayor fuerza para que se mueva. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Nada, tensión 2, tensión 1, peso normal, no hay nada más que ver en la polea. ¿Qué pasa en cambio para el carrete este? Carrete primero tiene masa, entonces tiene peso de cabeza. Ya, ¿qué más hacemos? Vamos a poner el peso carrete. ¿Qué más siente el carrete? Nada, está en contacto con el suelo, entonces hay una normal. Vamos a poner una normal por aquí arriba. Debe ser abajo, pero bueno. ¿Qué más hay? El suelo es rugoso. Creo que no lo dice en el enunciado, pero fíjense en la figura. ¿Por qué les ponen estas protuberancias en la tierra? Para que vean que es rugosa. Entonces, se genera una fricción. Ya hemos visto. La fricción va a la derecha. Pinche fricción. Ok, ¿qué más encontramos? Encontramos que hay una cuerda que está aquí jalando, entonces la cuerda hace un torque, perdón, la cuerda jala a la derecha, ¿ya? Ahora, no sé si la cara que te hiciste fue porque puse la fricción a la derecha, ¿fue eso? Sí, pero a la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Estamos conscientes de que para que el carrete este se mueva a la derecha, tiene que rotar en sentido horario, ¿no? La de cabeza, entonces. Imagina que es un bloque. Un bloque, ¿cuándo se mueve a la derecha? Cuando la fuerza neta es a la derecha, ¿no? Entonces, para que esta cosa gire en sentido horario, el torque neto debe ser en sentido horario, ¿no? ¿Ok? Entonces, cojamos el centro de masa. Si hacemos rotación aquí, ¿qué ocurre? La tensión 2, ¿qué tipo de torque hace? El torque antihorario, ¿no? Como le gusta decir a Mauro, un contratorque. Ese sería el torque de la tensión 2. Si nos metemos a ver qué fricción, pero qué torque hace la fricción esta, veríamos que esta fricción en cambio hace un torque horario, que es lo que nosotros consideramos positivo. Entonces, como se puede ver, la fricción tiene mayor brazo de palanca, entonces el torque esperamos y tiene que ser mayor que la tensión 2 para que gire en este sentido. Ya. ¿Por qué? Mira así. Da igual qué punto tú cojas. Oye, Ñaño, ¿cómo te llamas? Tú. Sixto. Ah, qué Ñaño. Ya viene Sixto. Nosotros lo que hacemos es coger un eje vertical. Sería esto de aquí. Entonces, da igual en qué punto de tu eje vertical tú pones el punto de rotación, el sistema tiene que rotar en sentido horario. Entonces, veamos, si nosotros hacemos punto de rotación aquí, ¿qué ocurre? La tensión 2 ya no hace torque, ¿no? Eso claro. Entonces, algo tendría que hacer torque en sentido horario para que se mueva en sentido horario. Si nosotros ponemos la fricción hacia la derecha, que creo que es lo que tú ibas a hacer y por eso me viste así raro, ¿qué tipo de torque haría la fricción si va a la derecha? Es torque antihorario. Entonces, es como que tengas una fuerza, una única fuerza en un bloque que te jale a la izquierda.
¿Tiene sentido entonces que la salida de la derecha? No, ¿verdad? Algo está mal ahí. O la aceleración está mal puesta o la fuerza está mal puesta. En este caso, la fuerza está mal puesta. ¿Sí? Entonces, nada, simplemente por eso aquí, porque en cualquier punto que tú pongas el torque tiene que ser horario siempre, es que la fricción va a la izquierda. ¿Ya? Así nos quedamos, ¿ok? Listo. ¿Qué más ocurre aquí? Nada, tensión, estos dos pesos. No hay nada más que ver aquí, entonces nos vamos directo a veces con las ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones de traslación y de rotación. Empezamos con el bloque. El bloque que siente. Todo fuerzas, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa del bloque, aceleración del bloque. Está acelerando, no sé. ¿Sí? Sería positivo hacia abajo porque acelera hacia abajo, entonces sería peso del bloque menos tensión 1 es igual a masa del bloque por aceleración del bloque. No hay nada más que ver ahí. Veamos qué pasa con la ecuación de torque para esta. ¿Sí ves? Está bajando hacia abajo. Estoy en el bloque. Ya, ¿qué pasa en cambio para la polea? La polea simplemente se traslada, pero simplemente rota, entonces simplemente nos metemos con torque. Una vez más, ustedes igualmente tienen que poner la normal y en caso de que les pidan, calculen la normal. Entonces hacemos sumatoria de torque respecto al origen, vamos a poner aquí polea. Ya. Polea sería así, esto va a ser un momento de inercia de la polea, que es un disco, pues el dirección angular de la polea. ¿Qué más tenemos? Giro esto en sentido horario, entonces, positivo horario. Sería entonces el torque de la tensión 1 menos el torque de la tensión 2 y esto sigue siendo igual a esto, ¿no? ¿Ya? Ahorita sí, torque de tensión 1 que es igual. Tensión 1 por radio, ¿no? Nada más. Radio polea, si quieren diferenciarlos, pero aquí no es necesario realmente. ¿Qué pasa con torque de la tensión 2? Lo mismo, ¿no? Tensión 2 por radio de la polea. Ahora, si es que nosotros tuviéramos distintos radios, habría que hacer lo que vamos a hacer en el carrete, porque hay distintos radios. Sí, pero ahora quédense con eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el momento de inercia de la polea, como les dije, es un disco, entonces es un medio masa polea, que a su vez en el enunciado está es la misma masa del bloque. Vamos a poner la masa B de una vez. Esto por radio cuadrado de la polea, por aceleración angular de la polea, además aceleración de polea. ¿Qué sucede? El radio está repetido en todos lados, se va esto, nosotros tenemos una multiplicación de esto, ¿y qué ocurre? Aceleración por radio es tangencial, ¿no? Y tangencial, ¿qué es? Si no se resbala, es la misma de la cuerda. Si es la misma de la cuerda, es la misma aceleración de lo que está atado a la cuerda, que sería el bloque. Entonces, tendríamos esta ecuación. Tensión 1 menos tensión 2 es igual a un medio masa bloque por aceleración de el bloque. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Ok. Listo, veamos qué le pasa al disco este en cambio. Perdón, el carrete este. Déjenme ponerlo aquí arriba para no perderme tanto. Sácate tú. ¿Qué tenemos aquí con el carrete entonces? Pero déjenme cargar la laptop, se va a cargar esta vaina. Ya, a ver. Entonces, nada, ¿qué tenemos para el carrete? Fuerzas y rotación. Entonces, ponemos las dos ecuaciones. ¿Qué tenemos para fuerzas? Se mueve solo en X, entonces sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, nada, sería masa al carrete por aceleración del carrete y positivo a la derecha. Que va a la derecha, la tensión 2, a la izquierda va la fricción, entonces tensión 2 menos fricción es igual a masa carrete por aceleración del carrete. Nada más que ver ahí. Quizá me digan falta de encontrar una razón de aceleración. Es una pregunta, es un literal que nos piden hallar, pero lo vamos a hacer para más luego. ¿Y qué hacemos entonces? Ver la parte de rotación. Entonces, ¿qué tenemos para rotación? Que es sumatoria de torques respecto al origen del carrete. Aquí sería el carrete. O para diferenciar que hay dos cuerpos que les hacemos torque, nada más. Que sumatoria de torques en carrete va a ser igual a momento de inercia del carrete, que nos dice el problema es masa radio cuadrado. Es como que fuera un anillo. Esto por aceleración angular del carrete. Nada, sería positivo en sentido horario. Y ahorita sí. Como encontramos dos distintos radios, ¿qué hacemos? Nada. No pasa nada. Sería simplemente el torque de la fricción, que es el positivo. Ponerlo. Torque de fricción menos torque de la tensión 2. Esto va a ser el momento de inercia
por la aceleración angular. Ahora, algo que notar aquí es que su momento de inercia depende de su punto de giro. Es algo que ustedes ya deberían saber porque fue lo primero que vimos en dinámica rotacional y aparte nosotros conocemos que existe el teorema de paralelos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque habrán veces donde su profesor les haya puesto, ustedes pongan el punto de rotación como el punto más bajo o el punto más alto, da igual. Estamos conscientes de que si ponemos el punto de rotación en el punto más bajo, la fricción no hace torque, todo el torque le da tensión 2. Aparte de eso, ¿qué cambia? El momento de inercia. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo en un punto que no es el centro de masa. Entonces, tengan cuidado con eso, si es que van a poner en otros puntos. No soy bien que el momento de inercia cambia. ¿Cómo cambia? Sería ejes paralelos. Si lo pongo aquí abajo, ¿qué pasa? Sería el momento de inercia del centro de masa, que es masa radio cuadrado, no es más, lo coge como un anillo, más masa por radio cuadrado. ¿Sí? Sí, está como un anillo. Sabrá Dios por qué, pero así lo pusieron como dato problema. Ahí está. Yo lo habría puesto como discos, pero bueno, ahí está. Entonces, nada. Sí, tengan cuidado con eso, si es que ponen otro punto de rotación. Déjenme ver qué notificación es eso. Ana es mi profesor. Ya, lo que no quería. Ok, entonces, nada, ¿qué sería? El torque de la fricción sería fricción por radio grande, porque ese es su brazo de palanca. La tensión 2 sería tensión 2 por radio pequeño. Nada más, es lo que les dije. Si no metí radio, no pasa nada, simplemente ustedes lo ponen ahí. Eso sería igual al momento de inercia de esta cosa, que es masa radio cuadrado por aceleración angular del carrete. Ok, entonces, nada, la primera pregunta era si le gana cuerpo libre a cada elemento del sistema. Segunda pregunta era escribir las ecuaciones dinámicas. Tercera pregunta es encontrar la relación entre aceleración angular del carrete y aceleración lineal del bloque. ¿Cómo se hace eso? Veamos. Este carrete, ¿cómo se mueve? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las dos acciones? Traslación y rotación, ¿no? Entonces, como se traslada y rueda, nosotros tenemos que el diagrama de velocidades para ese carrete es lo que está en el libro, es decir, ponerlo así. El diagrama de velocidades sería esto. Esto es dos veces la velocidad del centro de masa. En el centro de masa tenemos que esto es velocidad del centro de masa. Y abajo es C. ¿No? No es más, es lo que está en el libro. Ok, entonces, ¿por qué esto importa? Porque si cumple para velocidad, también cumple para aceleración, que es lo que nosotros estamos tratando en este momento. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí arriba sería dos veces la aceleración del centro de masa. Y aquí, aceleración centro de masa nada más. Listo. ¿Qué ocurre? Nosotros conocemos que la cuerda está atada en este punto, ¿no? Más o menos, que aquí sería, ¿qué altura? Vamos a ubicar. Nosotros sabemos que el disco pero el carrete tiene dos radios. Tiene un radio grande y un radio pequeño. Entonces, tendríamos que de aquí, desde el suelo hasta el centro de masa, hay radio grande. Aquí hay radio pequeño. Entonces, si nosotros medimos desde el suelo, ¿en qué parte está puesta la tensión 2? Ajá. Radio grande menos radio pequeño. Ok. Vamos a poner eso aquí abajo. No es más, sería aproximadamente esto de ahí. Entonces, lo ubicamos ahí, ponemos la altura de eso. Listo. ¿Por qué nos importa conocer esa distancia? Porque en este diagrama, quizá algunos no lo vean, pero nosotros tenemos que aquí arriba es dos veces la aceleración del centro de masa, pero ¿por qué? Porque medido desde abajo, la distancia hasta aquí arriba es dos veces el radio grande. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a poner una ecuación para aceleración o velocidad de cada punto. Esto será igual a esto. Velocidad de cada punto va a ser igual a una constante entre comillas, factor de conversión, por la velocidad del centro de masa. Veamos. Si estamos en el centro, ¿qué valor tiene esto? 1. Si estamos en la parte de arriba, vale 2. Entonces, por eso digo que es una constante entre comillas, realmente es solo un factor de conversión. Pero, listo. Lo mismo pasa con la aceleración y ahora hay que ver qué valor toma esa cosa. Tenemos que entonces la aceleración de un punto va a ser igual a K por aceleración centro de masa. Ahora, ese factor K no es nada más que la distancia medida desde el suelo
hasta el punto que nosotros estamos buscando, vamos a poner DSP, hasta, pero todo sobre el radio grande. Entonces, vamos otra vez a medirlo. ¿Qué distancia tenemos desde el suelo hasta el centro de masa? Radio grande, entonces tendríamos que K va a ser igual a radio grande sobre radio grande, vale 1, entonces por eso la velocidad de mi centro es 1 por la velocidad del centro de masa. Si estamos en la parte de arriba, ¿cuánto vale esta distancia? 2R, entonces le metemos en la ecuación, tenemos que esto va a ser una K de 2, entonces por eso la velocidad del punto de arriba es 2 veces el centro de masa. Lo mismo con la aceleración. ¿Qué pasa ahora? Nosotros no estamos en el punto medio ni en el punto de arriba. Sin embargo, podemos medir la distancia y ya lo hicimos. Sabemos que la distancia desde el suelo hasta donde está aplicada la cuerda es R menos R. Entonces, ¿a qué sería igual la aceleración de ese punto? Oh, Mauro, mismo, confirma. ¿Sí? Por la aceleración de mi centro de masa. En este caso, la aceleración del centro de masa del cilindro. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Confirmo. Ya, los R's, porque recuerda, es la distancia desde el suelo hasta el punto. El punto que estamos midiendo es este de aquí, y donde está atada la cuerda. Entonces, la distancia desde el suelo es radio grande menos radio pequeño. Simplemente aplicamos esa ecuación para sacar el factor ese de conversión. O simplemente toca usarla, ¿no? Y realmente eso ni siquiera está explicado en el libro, me parece. Tienen que aprenderlo ustedes. Pero recuerden, si las cosas estuvieran todas dadas, ¿para qué se les sigue educando? Entonces tienen que descifrar también los misterios del universo. Bueno, más allá de eso, ¿qué conocemos? Ya tenemos una aceleración del punto y que va a tener una relación con la aceleración del centro de masa. Nosotros sabemos que la aceleración del centro de masa está aquí, pero yo genero una ecuación más y genero una incógnita más. Yo no sé cuál es mi aceleración de ese punto, o sí. ¿Qué está conectado en ese punto? ¿La cuerda se está moviendo? Hoy, pasó. Se está jalando hacia abajo, está acelerándose. La aceleración del punto es la misma aceleración de la cuerda. ¿Y quién era la aceleración de la cuerda? La aceleración del bloque. Entonces tendríamos que, con esta ecuación de aquí generamos esta relación. Tendríamos aceleración del bloque es R menos R sobre R grande por la aceleración del carrete. ¿Ya? Es más, a mí no me piden esto, lo que me están pidiendo es la relación de la aceleración angular del carrete con la aceleración del bloque. Entonces, ¿qué sabemos? La aceleración lineal del carrete aquí es igual. Más alto. ¿Perdón? ¿Sí? La aceleración angular de qué? De mi carrete por el radio del carrete. ¿Qué pasa? O sea, aquí arriba, aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Diríamos entonces que la aceleración angular del carrete no es nada más que la aceleración del bloque sobre radio grande menos radio pequeño. ¿Ya? Eso es todo en esa parte. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Todos firmaron el cuaderno. El cuaderno, pues. Ya, entonces, ya tenemos esa ecuación de ahí. Ahorita sí, por último, vamos a la pregunta original, la última pregunta que tiene el ejercicio este, que es el examen de mejoramiento. Lo dije ayer, fue mi mejoramiento. En su momento no supe qué hacer, lo dejé en blanco. Pero bueno, nos pedían encontrar la aceleración del bloque B en términos de todo lo demás que hay ahí. Entonces, hay que hacer sistema de ecuaciones y eliminar lo que no conozcamos. Entonces, nada, agrupamos todas las ecuaciones en un solo lado y a ver qué pasa. Digamos que la primera sería masa de bloque por edad menos tensión 1 es igual a masa de bloque, aceleración bloque. La segunda sería tensión 1 menos tensión 2 igual a 1 medio, masa de bloque, aceleración bloque. ¿Qué pasaba para fuerzas en el carrete este? Nada, sería tensión 2 menos fricción es igual a masa del carrete por la aceleración del carrete. Y la ecuación de torque nos dice que es ya fricción por radio grande menos tensión 2 por radio pequeño, y esto es igual a masa del carrete
Radio carrete cuadrado por aceleración angular del carrete. Ok, entonces, antes de empezar a intentar sumar las cosas, nos damos cuenta que aquí hay 6 incógnitas, creo yo, me parece. No conocemos tensión 1, tensión 2, no conocemos fricción, porque no nos dan coeficiente de fricción, no conocemos aceleración de B, aceleración de C, ni aceleración angular de C. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar las ecuaciones que nosotros pusimos abajo, porque así ya son cosas conocidas. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la aceleración de C, ¿qué es? La despejamos, pero vamos a hacerlo. La aceleración de C en términos de aceleración de B sería F por radio sobre radio grande menos radio pequeño, nada más. Entonces lo metemos aquí arriba. Y lo mismo con la aceleración angular de C, que no es nada más que la aceleración de B sobre radio grande menos radio pequeño. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Listo. Entonces se dan cuenta que aquí hay bastantes cosas que igual siguen siendo molestosas de trabajar. Y más que nada es porque aquí tenemos un radio distinto. Si hubiera sido el mismo radio, nosotros quitábamos aquí factor común, sumábamos todas las ecuaciones. Se nos iban bastantes cosas, pero ahorita no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué toca hacer? Jugar con lo que tenemos. ¿Cómo jugamos? Veamos. La tensión 1 no la conocemos, tampoco nos importa conocerla, entonces la eliminamos. ¿Cómo la eliminamos? La negativa, la positiva, se las pega. ¿Qué pasa? Se va eso. Entonces, vamos a escribir una ecuación de esto. Ya, esto sería más lo que está aquí. Ahora tenemos un medio más 1, sería 3 medios, ¿no? De cabeza. Ok, redujimos un poco la ecuación. Ahora, no tienen que sumar esa tensión más aquí abajo porque se les va a ir. Luego, ¿cómo eliminan la tensión de aquí que está con el radio? Ya, evítense eso. Puede ser por el camino más sencillo. ¿Conocemos la fricción? No, hay que eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Aquí está positiva, aquí está negativa, pero a esta le falta multiplicarla por un radio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hace rato igual. Multiplicamos toda la expresión por radio. Radio grande, aquí también radio grande. Entonces, esto quedaría como cuadrado. Entonces, nada, ¿qué se hace? Sumamos, se va esto. ¿Qué ecuación nos queda entonces? Vamos a quitar esto también. Chana, déjenme borrar eso. Ya menos eso de ahí. Aquí otro menos. Esto más aquí abajo, ¿no? Aparte que ustedes pueden sacar factor común, masa y aceleración de B. ¿Qué más nos toca hacer? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos dos expresiones para tensión 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común tensión 2, ¿no? Tendríamos entonces tensión 2, radio grande menos radio pequeño. ¿Qué hay que hacer? Eliminar la tensión 2 también. Entonces, ¿qué hacemos? Este es positivo, este es negativo, ¿qué nos falta hacer? Multiplicar toda la expresión de arriba por este factor de aquí. Y ahí las agrupamos, se nos va eso. ¿Y qué quedaría hacer? Ya de ahí solamente, entre comillas, les queda ponerse a despejar la aceleración del bloque B. ¿Ok? Lo vamos a hacer para no perder tiempo, pero que me importara todo lo anterior. ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Veis? Sí, sí estoy grabando. Supuestamente estoy grabando. Voy a cerrar. No, ok. Listo. Entonces vamos a ver lo que le cruza aquí Alex. A ver. ¿Cuál de todos estos me importa? Vale, veamos esto. ¿Qué tal lo vieron? Complicado no estaba, extenso nada más. La derecha. A ver, nada, ¿qué tenemos? Puerto giroscopio. A ver, ¿qué está pasando? Primero, la velocidad angular de ese disco, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dentro del eje o hacia afuera del eje? Mano derecha va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, como ya lo hemos explicado, la velocidad angular va hacia afuera, entonces el momento angular también va hacia afuera. El torque de esta cosa, ¿hacia dónde va? Radio. Peso, entonces va
para acá el torque, ¿no? Entonces cogemos esto como nuestro pivote, tenemos que el torque jala hacia arriba, entonces este sistema, si no tuviera la mano esta, quiere girar para acá, ¿no? Ok. Aparte de eso, ¿qué más ocurre? Cuando ustedes le ejercen una fuerza, como estamos ahí, que lo estamos tocando, ¿qué pasa? Esa fuerza tiene una distancia respecto al punto de giro, entonces también hace un torque. Veamos cómo sería ese torque. Esta fuerza sería empujando para acá, ¿no? Ok. La fuerza va para allá. El radio coge desde aquí, sería para acá. Entonces, el vector de ese torque, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Me causó gracia verlo ahí jugando en esa semana. Pero sí, bueno, el torque va hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo. El torque, ¿qué hace? Se pone en la punta del vector este de momento angular. ¿Y qué hace? Lo intenta mover, lo intenta jalar. Entonces, ¿hacia dónde lo jala? Hacia arriba. ¿Hacia dónde se mueve el eje? Entonces, hacia arriba. ¿Ya? Sí. El torque, mírenlo como que estuviera jalando el momento angular. Ya, por eso es que olvidemos que está esta fuerza. Ya, por favor. Olvidemos que está esta fuerza. El torque del peso, ¿qué hace? Se pone en la punta de mi vector de momento angular. ¿Y qué hace? Lo quiere jalar para acá. Porque ustedes tienen el momento angular fijo en su cola. Lo agarramos ahí, el torque está ya para acá. Entonces da vueltas. Lo mismo pasa ahí. Le estamos metiendo un torque hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va para arriba y aparte se va para el frente también. ¿Ya? ¿Qué decías, Piero? Sí, se van diagonal. Se va hacia el fondo y hacia arriba. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, listo. Pregunta. ¿Qué habría pasado si la fuerza hubiera sido, en vez de empujar, un jalón? No, la pregunta realmente con ese objetivo, molestarlo un poco. En vez de verlo como un jalón, vean cómo se lo empuja del otro lado. ¿Hacia dónde se mueve ahora? Hacia abajo, ¿no? El torque sería hacia abajo, entonces, vamos hacia abajo. Sería hacia abajo, pero ahí, ¿no? Porque horizontalmente no hay nada que me cambie ese torque. El movimiento de precisión va a ser el mismo. Pero tú estás metiendo un torque hacia abajo, entonces va a ir para allá. Nunca va a querer dar vueltas hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué tal, ñaño? ¿Listo para salvar la lección? Ok, vámonos con esa. A ver. Entonces es del 10 Newton, ¿no? Cuidado. Oye, seguir un patán me estuvo diciendo, me dio una propuesta indecente de pásame la lección de física. Yo, los coordinadores saben que nosotros tranquilamente podríamos venderla si la tuviéramos, por eso nunca nos la dan. Entonces, una pregunta media estúpida que te digan, cruzame la lección, y no la tengo. Más allá de eso. Nada, veamos qué pasa aquí. Tenemos giroscopio, tenemos que la velocidad angular de la llanta esa es en sentido antihorario, ¿no? Entonces lo mismo, ¿qué pasa con el momento angular de esta cosa? Sale del eje, ¿no? Entonces, veis esto. El momento angular sale del eje, el torque lo mismo, el torque va hacia adentro. Entonces aquí no hay más fuerzas metidas. Entonces, ¿hacia dónde se mueve esta cosa? Aquí tenemos cuatro direcciones, ¿no? C, B, D y E. ¿Hacia dónde se mueve? Pues, el torque es, no, el torque es horizontal, pero está metiéndose en la pantalla. Me preocupan, chicos, ya lo vimos. Lo acabamos de hacer. El azul de este sí es la barra que te sostiene la llanta. Esta cruz de aquí son las direcciones, es lo que estamos buscando. Ver qué dirección sigue. Recuerden, el torque lo que quiere hacer es jalar al momento angular. ¿Qué pasa? Se pone en su punta.
Esto de aquí actúa como un eje fijo, entonces si yo jalo algo así, ¿qué va a pasar? Va a dar vueltas así. Es decir, se mueve en la dirección de B. ¿Ya? Algunos tienen una barra aquí. Ahora, soy el único enfermo que la semana antes pasada trajo una barra de acero. Bueno, ni modo. Era para demostrarlo un poco, pero si no hay cómo, ni modo. Sí, ahí tengo el cuaderno, veías. Hacemos este. Ah, lo repetí, lo pasaste 2 veces. Está bien. Vemos este de aquí. Este ejercicio, en cambio, es uno de examen. Al menos yo lo vi por primera vez en un examen pasado. Está en su Newton, moraleja. Revisen toda materia que sus profesores te dan tranquilamente y puede ir a su examen. Y también, unas más, si les pasan las lecciones resueltas, revísenlas, no van a ser como don pendejo aquí presente, que nunca revisó las lecciones resueltas que el profesor mandaba de mecánica de sólidos y fue lo mismo que fue al mejoramiento y me quedé por eso, porque nunca la revisé. Sí, no, una emisión nada más, pero bueno. Nada, ¿qué tenemos? Tenemos 2 cilindros macizos, el cilindro abajo es más grande que el de arriba, nos dan sus momentos de inercia. Ah, ya, solo el de abajo se mueve. ¿Ya? Ok. Entonces, nada, ¿qué hay que hacer? Calcular la rapidez angular del cilindro pequeño cuando se separan. Ahora, esto de que se resbale o no se resbale, no me importa. Es lo mismo que nosotros tenemos cuando hay un carrusel, hay un disco en el suelo y alguien se lanza ahí saltando. ¿Qué pasa? El disco pierde velocidad y la persona gana, pierde velocidad, depende cómo sea, por la fricción que hay entre ellos. Lo mismo pasa ahí. Cuando patinan, cuando resbalan los discos, los cilindros, hay una fricción interna. Por eso es interno. Sí, cambio de momento angular, que es lo que vimos ayer. Pero a fin de cuentas, sigue siendo interno. Entonces, ¿hay torques externos a mi sistema? No, si no hay torques externos, entonces, ¿qué incluimos? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que momento angular inicial es igual a momento angular final. No es más, su examen, lección, lo que van a hacer más luego. Pues el torque neto igual a 0, entonces, cambio de momento angular es igual a 0. ¿Ya? Dicho eso, nada, ¿qué se mueve al inicio? Recuerden que esto se puede poner de una mejor manera como del sistema, para no olvidarse que hay algunos elementos del sistema. Dicho eso, nada, mi sistema está compuesto de un disco, pero de un cilindro y otro, entonces vamos a poner aquí, sería momento angular inicial del 1 más momento angular inicial del segundo. Esto va a ser igual al final de los dos, ¿no? El final 1 más final 2. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el angular inicial del 1 va a ser momento de inercia 1 por velocidad angular inicial. El otro es 0. ¿Por qué? Porque no está rotando. O se reemplazan la ecuación si ustedes quieren, pero ¿qué tendríamos? Esto va a ser velocidad angular inicial 2. Esto es 0. Se va. Ahora al final, ¿qué va a pasar? Recuerden que se separa. Perdón, no quiero explicar. Ya. A fin de cuentas, lo que pasa es que se separan. Ahí hacemos análisis, pero si se separan y no hay fricción que no tenga ninguno, ¿qué pasa? Ambos se siguen comportando como si estuvieran juntos. ¿Ya? Entonces tendríamos que van a compartir algo. Y si hacemos esta cosa de forma mecánica, ¿qué es lo que harían? Dirían velocidad angular final por momento de inercia de uno más momento de inercia del otro y van a hacer su proceso, nuevo despeje, meten la distancia a esa, pero meten el momento de inercia ese que les están dando, reemplazan, ¿qué va a pasar cuando ven su lección? ¿Por qué? Cuando las cosas comparten cosas angulares. Cuando están conectadas por el centro de masa. Cuando ambas se mueven juntas. Aquí ambas están conectadas por su centro de masa. No, ¿verdad? ¿Cómo se están tocando estos de aquí? Tangencialmente, ¿no? Entonces, cuando las cosas se tocan tangencialmente, ¿qué es lo que comparten? Todas las cosas tangenciales, ¿no? Sería desplazamiento o desplazamiento del arco, o también velocidad tangencial, o si hubiera aceleración tangencial. En este caso, lo angular no se cumple. Entonces, hay que encontrar una expresión.
Tendríamos entonces que esto va a ser igual a, nada, sería momento de inercia por 1 por la velocidad final 1 más momento de inercia 2 por la velocidad final 2. Son distintas entre sí, pero ¿qué relación hay entre ellas? Lo que estamos diciendo. La velocidad tangencial de uno va a ser la velocidad tangencial del segundo por la condición de no deslizamiento. Por eso que nos dicen, al principio se deslizan, luego ya no, entonces ahí van juntos. Entonces, ¿qué tendríamos? Nada, conocemos que esto es igual a velocidad angular 1 por radio 1, por radio grande. Sí, es el más grande. Esto va a ser igual a el segundo por radio segundo. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Veamos qué nos piden. Ya nos piden la velocidad angular del cilindro pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el 1, ¿no? Voy a reemplazar el 1 y que todo nos quede en términos de segundo. Ya, o si quieren, reemplacen el segundo y luego esto devolver el cambio, pero da igual. Sí, entonces tendríamos velocidad angular 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2 sobre radio 1. Entonces reemplazamos eso ahí arriba, que tendríamos. Nada, esto es el lado izquierdo de la ecuación. Esto es igual a I1 por velocidad angular 2 radio 2 sobre radio 1. Y esto más momento angular 2, pero momento de inercia 2 por velocidad angular 2. Y listo. ¿Qué toca hacer? Un despeje vago y murió. ¿Ya? Preguntas, chicos, ¿está todo claro? ¿Sí, no? Dijiste que es igual a 0 la inercia 2, perdón, el momento de inercia 2. Porque no está rotando. Porque no tiene Ya, flequita ya. ahí. Muy bien, sí, eso nada más. Se paniqueó. No, ¿qué ibas a decir? Sí, es lo que te están pidiendo, del disco más pequeño. ¿Ya? Entonces nada, sería esto más I2 es igual a velocidad angular 0 por I1. Pasamos toda esta cochinada al otro lado dividido. ¿Ya? Eso sería todo para ese ejercicio. ¿Está claro, chicos? Oh, ¿vieron Simón o no? Ah, no, escuché no. Pero bueno. Ya ahí reemplazan el valor numérico, o sea, no lo hacemos ahorita. Confirma, ¿qué pasó? No recuerdo. Se toman tangencialmente, entonces lo que comparten son cosas tangenciales. A ver, deje de marcar la entrada de garantías y seguimos, ¿sí? Tras tanto, sí, pueden cruzar mis ejercicios. Y no te digas, no tienes tu lección de 10:30. ¿Qué haces aquí? Yo te estoy votando, pero me preocupo por tu nota. ¿No? Ah, chama. Ah, no. Ah, no me había olvidado de que Eric tiene su ayudantía, o tenía su ayudantía antes que la mía. Sorry, mijo. Simón, ya vi tu mensaje. Me salí de mi clase porque el internet estaba de asco, entonces dije, vamos a aprovechar y metemos ayudantía. Sorry, mijín. Ya, vale. Listo, ayudantía marcada. ¿Qué más hacemos? Aprovechemos los ejercicios de este man. Ah, no tenemos opciones. Ya, eso no da igual. Veamos qué. Ya, ¿qué tenemos? A ver, tenemos una bola de bolos, superficie horizontal, tiene coeficiente de fricción, va a rotar, está bien. Tenemos la masa de la bola, radio. Listo. Este problema se resuelve, como intenté hacerlo otra vez y me confundí y me dio un resultado que no era. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver condiciones iniciales y finales. Ya, al inicio, ¿qué pasa? ¿Cómo se lanza la pelota? ¿Qué nos dice el problema? ¿Perdón? Al principio se lanza y la pelota resbala. Ya apenas toca la superficie, esta pelota o esta bola de boliche solo tiene velocidad lineal, sin rotar. Entonces, ¿qué tenemos?
Tenemos que la velocidad inicial va a la derecha y velocidad angular inicial no hay. ¿Qué pasa después de un tiempo? Después de un tiempo, la velocidad de esa disminuye porque hay fricción. ¿Y qué pasa? Esta cosa rota. Es decir, tiene una velocidad angular final. Y tenemos una velocidad lineal final también. Ok, entonces nos piden calcular el trabajo que se realizó. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Sabemos que el trabajo es el cambio de energía mecánica. Entonces, en este caso, el cambio de energía mecánica sería solo el cambio de energía cinética. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para encontrar el cambio de energía cinética, hay que encontrar la velocidad final, la velocidad angular final, y la inicial que nos están dando. Es decir, hay que hacer el análisis completo esta vaina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué disminuye la velocidad lineal de mi bolicha de mi bola esa? Por la fricción. Esta fricción genera una aceleración. ¿Hacia dónde? En este caso sería a la izquierda. Entonces tenemos que hacia acá va la fricción. Y, por tanto, la aceleración también va a la izquierda. ¿Qué más? ¿Por qué rota la bolicha esa? Rota porque hay un torque. No, el torque que no provoca la fricción. Si esta bolicha se rueda, perdón, si esta bolicha se... No, sí, rueda, está bien. Rueda hacia la derecha. ¿Qué velocidad angular tiene? Tiene velocidad angular en sentido horario. Al principio no tenía velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que provocó el cambio de velocidad angular? La aceleración angular, ¿no? Entonces, para que antes estuviera quieto, luego se mueva en sentido horario, ¿hacia dónde tiene que ir mi aceleración angular? En sentido horario también, ¿no? Entonces tendríamos que una aceleración angular va en sentido horario. ¿Y quién provoca esa aceleración en sentido horario? La fricción que está ahí abajo. ¿Ya? Bien, entonces todo cuadra. Listo. Dicho eso, no es más, nos piden calcular el trabajo que realiza la fricción cinética hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Habría que encontrar la... Mira, Johnny, que te vaya bien, bien. Habría que encontrar cuáles son las velocidades finales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Déjenme ver más datos, a ver si encontramos algo más. Tenemos coeficiente de fricción. Tenemos radio. ¿Qué están haciendo? Ah, ya la vi. Aquí no tenemos un tiempo y no nos piden calcular un tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y nada más, tenemos velocidad, tenemos aceleración. Eso es cinemática. ¿Qué formas de cinemática conocemos? La de desplazamiento, que depende del tiempo. La velocidad, que depende del tiempo. Pero hay una que no depende del tiempo, sino de cuánto se ha movido, ¿no? Entonces, vamos a poner esa de ahí. Tendríamos entonces que la velocidad final de nuestra bola extra al cuadrado va a ser igual a inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros la aceleración no la conocemos y además la aceleración tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario al movimiento. Entonces, vamos a calcular cuánto vale la aceleración. Luego reemplazamos aquí y vemos qué más ocurre, ¿sí? Tenemos entonces, nada, sumatoria de fuerzas. En X igual a masa por aceleración, sería positivo a la izquierda. Entonces, ¿qué va a la izquierda? La fricción. Esto va a ser igual a masa por aceleración, entonces aceleración va a ser igual a fricción sobre masa. Y como sabemos que en este caso la normal es igual a el peso, tenemos entonces que esto quedaría como mu mg sobre m, es decir, solo mu g. ¿Ya? Igual es lección, entonces ustedes tienen que poner la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y para justificarlo. Ahorita no lo hago para no perder tiempo, pero bueno, quedan ustedes hacerlo. ¿Qué más ocurre? Nada, ya conocemos cuánto vale la aceleración, pero ¿qué pasa con las cosas angulares? También deberíamos tener algo, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué pasa con la angular? Tenemos entonces, sumatoria de torques es igual a momento de inercia. ¿De qué es esta cosa? Es una bolicha, bueno, es una bola de bolos. Ya no nos lo dicen aquí, pero ¿qué tipo de cuerpo es? Esfera sólida, entonces, ¿cuál sería su momento angular? 2/5. Ya recuerden, una esfera es 2 sobre algo, y ese algo es un número primo, es 3 o 5. Si nosotros dividimos para 5, el resultado es menor que si fuera para 3.
¿Qué implica eso? Que el momento de inercia de una esfera sólida es menor que la esfera hueca. ¿Por qué? Porque la esfera hueca tiene la masa más alejada del punto de rotación. Entonces está bien que sea mayor. ¿Ok? Aprendan eso. Listo. Recuerden, por favor, no se olviden de hacerlo rotar por ahí, pero bueno. Sería el momento de inercia de esfera sólida, por aceleración angular de la esfera, nada más que ver aquí. Sería torque positivo horario. Entonces sería fricción por radio es igual a 2/5 masa de la esfera por radio cuadrado de la esfera, aceleración de la esfera, esto se va. Y listo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la fricción es igual a 2/5 de la masa por la aceleración tangencial de la esfera. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Qué más se puede hacer? Realmente creo que aquí no me convenía meterme con tangencial, entonces vamos a revertir el cambio, vamos a poner como aceleración angular. Ya tendríamos entonces, esto va a ser aceleración angular por radio. ¿Qué más tenemos? La masa, la boliche esta no la conocemos, pero no nos importa. Una vez más, fricción aquí es igual. Y un normal que sería mg. Entonces se va la masa y tenemos entonces aceleración de la esfera. Sería, ¿qué cosa? μg por 5 sobre 2r, ¿no? Ok. ¿Para qué nos sirve esto también? Porque nosotros conocemos que la aceleración angular de las, pero nosotros conocemos que la velocidad angular de la esfera es que depende de la aceleración angular. Entonces vamos a poner la misma cosa en acá arriba, pero para la esfera. ¿Ya? ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos velocidad angular final de la esfera al cuadrado es igual a velocidad angular inicial de la esfera al cuadrado. Esto es 0 porque no rota. Y aquí sería positivo porque si no rota y luego rota es porque el cambio es positivo, ¿no? Entonces sería más 2 veces aceleración angular de la esfera por desplazamiento del arco, ¿no? Ok. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Primero, ¿por qué me importaban estas ecuaciones? Nos están preguntando cuánto es el trabajo realizado sobre el disco este, sobre la esfera esta, perdón. Entonces, vamos a poner, nosotros conocemos que el trabajo no es nada más que el cambio de energía cinética. Energía cinética sería cinética final menos la inicial. Y esto a su vez sería translacional más rotacional. Entonces, vamos a ponerlo. Sería entonces la cinética translacional final menos cinética rotacional final, pero más, pero estamos claros, al final, menos el inicial, lo mismo, ¿no? Este inicial más inicial. Al principio no rota, entonces esto, 0. ¿Qué más ocurre? Nada, veamos. Sabemos que el trabajo es igual a... Todas estas ecuaciones tienen como factor común un medio, entonces vamos a sacarlo de cabeza. Sería un medio por cinética translacional final sería masa velocidad centro de masa final al cuadrado, ¿no? En este caso, vamos a omitir aquí lo del centro de masa. Déjenme ver. Ya está, me enviando a retirar su chopo, denme chance. No sigan pensando, ¿qué más se hace? Ya, más, sigamos. Entonces simplemente ponemos velocidad final al cuadrado. Más ¿qué? Más, aquí sería momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Y esto menos la inicial al cuadrado, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos hacer aquí entonces? Reemplazar las expresiones que tenemos, ¿no? Hagámoslo. ¿Qué tenemos entonces? Conocemos que la final es eso aquí, la inicial menos 2 veces aceleración por desplazamiento. Entonces, vamos a ponerla. Sería, hacer aquí un medio por masa por velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por desplazamiento. Ok, esto más el momento de inercia de esta cosa, velocidad angular final al cuadrado menos masa velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos ver? Esto se nos va con eso. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa ocurre? No hemos reemplazado todo esto aquí, vamos a hacerlo, pero ¿qué está pasando?
nosotros nos vamos a encontrar que en ningún momento nos han dado un desplazamiento angular, ¿verdad? Tampoco tenemos un desplazamiento lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Déjenme ver, esto sería, vamos aquí arriba. 2 veces aceleración por delta teta. Listo, entonces, se me ocurre a mí que lo que podríamos hacer es que, ¿cuál era la orden? Calcular el cambio, ¿no? Seguramente este más se me daba números. A ver. ¿Es expresión, belleza? No, no es expresión. Entonces, ya. Nos toca encontrar el desplazamiento sí o sí. ¿Cómo lo hacemos? Conocemos que al principio esta cosa está moviéndose, luego se mueve y rota. Entonces, hay un tiempo en el que esta cosa deja de deslizarse y empieza a rotar. En el momento en que deja de deslizarse y empieza a rotar, nosotros empezamos recién a cumplir la condición de no deslizamiento. Y la condición de no deslizamiento que nos dice, la condición de no deslizamiento establece esto, que la velocidad de centro de masa es igual a la velocidad tangencial. A su vez, velocidad tangencial sabemos que es velocidad angular por radio. Entonces, vamos a poner esta ecuación al final. Ya, ¿cuál sería la ecuación al final de esto? Tenemos que velocidad de centro de masa, ¿qué sería? Nada, sería... Vamos a poner esto dependiendo del tiempo. Si nos toca hallar un tiempo, eso sí. Velocidad final siempre es velocidad inicial. En este caso, menos aceleración por tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad angular final? Lo mismo. Si la velocidad angular inicial, que es 0, más... La velocidad del centro de masa. Dime. Yo estoy viendo que la velocidad del punto, la velocidad para recuperar el centro de masa, iba a ser 2 veces la velocidad. Eso es cuando no está rotando, pero cuando no se está deslizando. Al principio deslizaba y recién está la condición de no deslizamiento. Hay que decir que la velocidad Sí, al principio desliza y después de un tiempo deja de deslizarse. Ahí empieza a rotar y a trasladarse. ya, sí. Sí, man. Claro. Entonces, sí, la condición es esta. No sé, a algunos les gusta poner como velocidad tangencial, pero da igual, la expresión es la misma. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar cuál es el tiempo este. ¿Para qué? Para saber cuánto se desplazó en ese tiempo. ¿Ya? Eso nada más. Entonces, listo. Al final, ¿qué pasa? Menos velocidad inicial, que si la conocemos, menos aceleración por tiempo. Esto es igual a, ¿qué sería esto? La radio por la aceleración de esa vaina. Vamos a poner la aceleración que habíamos hallado. ¿Dónde está? No, está aquí. 5 veces mu g. ¿Y mu g quién es? La aceleración aquí nos vamos a poner como una sola. Sobre 2r. Listo por tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Radio con radio se va. Tenemos entonces, nada, velocidad inicial que aquí a este lado. Pasamos a este otro lado a sumar. Entonces sería 5 medios más 1. Sería 7 medios. 7 medios de aceleración por tiempo. Entonces el tiempo sería igual a 2 veces velocidad inicial sobre 7 veces la aceleración, ¿no? Y nosotros sí conocemos eso, ¿no? Mu nos estaban dando, ¿sí? Conocemos que mu es 0.25, gravedad, la debemos conocer. Entonces, nada, simplemente reemplazar, ¿ya? Calculamos ese tiempo y sigamos. Sería 2 veces la velocidad inicial que es c, 8 serían 16, sobre 7 veces mu, 0.25 y gravedad, 9.8. Entonces, el problema que nos dice que se alcanza la condición de no deslizamiento después de 0.93 segundos. ¿Ya? Después de esto, ¿qué más se hace? Como dijimos, hay que ver cuánto se desplazó en ese tiempo para saber, para poder reemplazar recién aquí este desplazamiento y reemplazarlo aquí también. Ya, aunque saben que lo estoy viendo de otra forma. Ya conocemos el tiempo, podemos encontrar la velocidad final en base al tiempo, ¿no? Sería más sencillo. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, nada, tú. Hagámoslo.
Eso es solo para rotación pura. Aquí tiene que se está trasladando también. Entonces, nada, tendríamos que la velocidad final es igual a inicial menos aceleración por tiempo. Vamos a multiplicar eso rápido. Una vez más, velocidad inicial era 8 menos aceleración 0.25 por 9.8 y por el tiempo que nos salió. Ya, la velocidad final es de 5.7. La velocidad angular final, en cambio, ¿cuánto sería? Nada, lo mismo, la inicial más aceleración angular por tiempo, entonces sería esto por el tiempo. 5.025, 1.8, sobre 2 veces el radio de esta cosa, ¿cuánto es? 0.1. Y esto por el tiempo, 0.93. Ya, la velocidad angular de esta cosa me da que es C. ¿Estás bien tú? Es un radio súper pequeño. Bueno, una velocidad angular final es 57, vamos a ponerle. Pilas. Radianes por segundo, esto metros por segundo, antes de nada. Y listo. ¿Qué habría que hacer? Solo reemplazar aquí y termino este ejercicio. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Vámonos entonces. Creo que con se acabó, ¿no? No se me mandó demasiado. Eso ya lo habíamos hecho en las primeras clases de ayudantías. Vamos a esta. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos una barra delgada, homogénea, longitud L, peso P. Antes de seguir leyendo, ¿por qué creen que nos dice que es una barra delgada? No necesariamente tiene que ver con la densidad. No, el que ustedes digan que es delgada es que literalmente es una barra, no es como un bloque, no es una superficie que rota respecto a un extremo. Ya es nada más. Recuerden que ustedes en el libro encuentran la ecuación de momento de inercia para planchas. No, agarrar el centro de masa es 1/12 por la masa por, ¿qué cosa? Por decir que es una barra. No, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que no es una barra y está agarrada de aquí. Imagina que es un rectángulo. Extraño, ¿qué te pasó? ¿Qué te olvidaste? Imagina que es un rectángulo sólido que gira respecto a la esquina. ¿Qué te toca hacer entonces? Te tocaría hacer la misma ecuación de torque que vamos a hacer, pero teniendo en cuenta que ahora esto es un cuerpo con una geometría y te toca agarrarlo de la esquina. Es decir, va a tener su momento de inercia desde una esquina. Ya, pero ¿qué pasa? Que te digan que es una barra muy delgada, ¿qué te dice? Desprecia el ancho. Entonces, ¿con qué te quedas? Te quedas con un hilo, que es la barra. ¿Ya? Eso nada más. Míralo ahí. Una varilla, sí. Es eso nada más. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué había dicho? Para que se escuchara. Está bien. Había dicho que te diga que es muy delgada significa que desprecies su ancho. Que no te la imagines como un área, sino como un hilo. Ah, ya. Vale. Literalmente como una varilla. Eso nada más. Entonces, nada, eso es lo que nos quiere decir con varilla muy delgada. Y nada, sigamos. ¿Qué pasa? Está articulada al suelo. No sé por qué me pone esta cosa arriba entonces, pero bueno. Ya, si nos dice que está articulada es que tiene un eje aquí. Va a querer rotar respecto a ese punto. Ya está verticalmente en reposo. Empieza a caerse. Ya nos piden saber su rapidez angular cuando la barra forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Hay dos formas para resolver esto. La forma masoquista es haciéndolo con trabajo.
pero haciéndolo con dinámica. La forma sencilla es haciéndolo con energía. Entonces, voy a explicar ambas, pero primero energía. Luego les muestro cómo sería con dinámica, ¿ya? Entonces, listo. ¿Qué pasa en energía? Al principio la barra está aquí, pero nosotros sabemos que con energía nosotros nos basamos en el centro de masa. Entonces, ¿qué pasa? El centro de masa de mi varilla está aquí. ¿Qué ocurre? Leo mi varilla, se cae, déjenme poner aquí un prisma de estos. Ya, se cae y ¿qué va a pasar? Ahí a 45 grados. Aló. A 45 grados, ¿qué pasa? El centro de masa descendió una distancia. No, y esa energía potencial que se perdió, ¿en qué se convirtió? Cinética, Cinética y cinética. que se puede ver como cinética solo rotacional. ¿Ya? ¿Por qué se puede ver solo como rotacional? Y eso también lo había explicado. Nosotros sabemos que apenas se mueve la velocidad del centro de masa hacia donde va. En este caso sería la derecha, ¿no? Después de un tiempo, ¿qué pasa? Se inclina, se inclina, se inclina. Entonces, si es que su velocidad de centro de masa está cambiando de dirección constantemente, es decir, que está rotando, ustedes pueden, en vez de trabajar con cinética translacional y rotacional a la vez, pueden trabajar solo con rotacional. Pero, respecto a este punto, es decir, ¿qué va a pasar? Su momento de inercia ya no va a ser el del centro de masa, sino el momento de inercia respecto al punto de abajo. Es lo que deben tener en cuenta ahí. Dicho eso, vamos a hacerlo con centro de masa y les explico por qué se puede trabajar solo como rotacional, ¿sí? Entonces, listo, ¿qué tendríamos? Tenemos energía mecánica inicial, es igual a energía mecánica final, Entonces, el inicio que tenemos solo energía potencial, sería MGH inicial, donde la altura inicial que sería L medios, ¿no? Ya, algo que tener en cuenta. ¿Qué más? Al principio no hay rotacional ni cinética, translacional, entonces, igual por rúbrica, recuerden, esto es calificado, le ponen esto 0, más cinética rotacional 0, y así vamos al final. Al final, ¿qué pasa? Tiene energía potencial porque no ha llegado al suelo. ¿Qué más tiene? Tiene translacional y tiene rotacional. Entonces, listo, vamos a seguir con la ecuación. Sería MGH inicial, o MG por L medios de cabeza. ¿Ya? Estamos viendo desde abajo. Desde abajo. Ahí. Sí, no lo especifique, para mí. Aquí no se complican, pónganlo sistema de referencia igual de 0 abajo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué pasa? Tiene energía potencial, sería mg, altura final, ya vamos a calcular cuánto vale, más cinética translacional, que sabemos que esa es un medio, más la velocidad centro de masa, cuadrado, más un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Listo. Algo que anotar aquí es que esto sería centro de masa. Listo. Vamos a buscar cuánto vale la altura final. Yo pregunto, ¿la distancia del centro de masa al punto de abajo siempre es constante? De mi barra. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo con hipotenusa, L medios. Lo que estamos buscando a esta altura, conocemos que este ángulo es de 45, entonces, ¿qué se puede hacer? Ajá, formar el triángulo más bonito aparte, pero sí. Esto es L medios, esto es 45. Es lo que estamos buscando, entonces, en efecto, sí, L medios, seno de 45. Entonces, es un valor conocido, a eso iba. Listo, el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, no vamos a dejarlo así nada más. Sería entonces mg por L medios es igual a mg por L sobre 2 raíz de 2, ¿no? Ya, y esto más, vamos a sacar el factor común de aquí, un medio por, primero escojamos este, sería momento de inercia respecto al centro de masa por velocidad angular al cuadrado, más masa por centro de masa, perdón, velocidad centro de masa, cuadrado. La velocidad del centro de masa, ¿qué es igual? Sí, va a ser un radio, que el radio se mide desde el punto de giro hasta donde está el punto, ¿no? En este caso, R mide L medios. Quiero que se tome en cuenta eso. Si cuidado, vamos a ponerlo como L. Entonces, nada, sería R por velocidad angular, R cuadrado, donde R, como estoy diciendo, mide L medios.
Además, estamos cogiendo esta distancia R, desde el punto abajo hasta eso. Cuidado, van a poner L. No es lo mismo. Ya es como que estuvieran sacando ustedes la velocidad de acá arriba, y no es eso que estamos usando. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué más se puede hacer aquí? Bueno, si esto es R, sí, estoy bien. Y ahora, ajá. Entonces, nada. Tendríamos que esto va a ser un medio por... Sacamos la velocidad angular como factor común y tendríamos momento de inercia respecto al centro de masa más masa. Vamos a poner esto otra vez como radio al cuadrado. Y esto aquí es igual. Sí, es paralelos. Entonces es lo que les estaba comentando. Ustedes pueden trabajarlo como solo energía rotacional si es que la velocidad está cambiando de dirección. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos damos cuenta que esto va a ser momento de inercia y atraer paralelos, pero respecto a qué punto? Al punto abajo, que, oh sorpresa, es el punto respecto al cual está rotando. ¿Sí? Entonces, es un atajo. Se evitan poner más ecuaciones. ¿Ya? Bueno, explicar por qué se puede hacer. Lo decimos con la ecuación, ¿ya? ¿Qué tenemos? Nada, una varilla está girando respecto al extremo, como lo ponemos aquí, entonces sería, vamos, tenemos mg, L medios, igual a mg, L sobre 2 raíz de 2, más un medio, velocidad angular al cuadrado por la varilla respecto al extremo, sería, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, esto se va, están todos lados estorbándome. Siguiente se va una L y listo. Podemos seguir con el problema. ¿Pero qué me pedían? La rapidez angular final. Sí, esto de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada. Reescribir la ecuación y ordenar los datos y despejar. Entonces, multiplicamos todo por 2. Multiplicamos todo por 6 para que también esté aquí. Entonces, esto sería 3 veces gravedad. Pasamos por otro lado, sería menos 3 gravedad sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por L. Si no estoy mal, sería eso de ahí. Listo, entonces, nada. Conocemos la longitud de la barra. Sí, la conocemos, 1 metro. Entonces, nada, se dan cuenta, simplemente pasamos de 1 metro a dividir, metemos en la calculadora, sacamos raíz y murió. Pregunta, chicos. ¿Está claro? Bien. Listo, déjenme tomar agua. Y a los de virtual también, confirmo. No sé si están las opciones. No sé para qué me dan L si me lo dejan expresado. Entonces, ¿cómo sería? Se está tomando en cuenta. Ah, no, esto es cuando pega al suelo, esta es otra. Este man no me mandó aquí con radianes. Nada, nunca sabremos si sale o no, pero bueno. Debería salir, no hicimos nada ilegal. Me estoy revisando. El paralelo 3 está en lección. ¿Sabes si está en lección paralelo 3? Sí. Ay, ni modo, tocó fundar otra vez. Ah, ya luego vemos qué pasa, pero bueno, ya saqué captura, ni modo. Bueno, no le responden al man que preguntó en el grupo, sí. Eviten ser cómplices. Bueno, sigamos. Voy a preguntar a Mr. Dix si estaba en una lección y ya, pues reporto. Ya, sigamos, a ver qué tenemos. Tenemos la misma vaina, pero
nos preguntan por la rapidez que tiene el extremo libre de la barra cuando golpea el suelo. Entonces, para no perder el tiempo, es lo mismo de hace rato, solo que la energía potencial al final ya no hay. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué tenemos? Tenemos que girar respecto al punto abajo. Bueno, así mismo sabemos que la altura inicial del centro de masa, que es la que usamos para la energía potencial, es L medios respecto al suelo, ¿no? Igual a 0. Entonces, cuando pegan al suelo, ¿qué ocurre? Sabemos que el centro de masa va con una velocidad. Ahí está. Sabemos que el centro de masa va con una velocidad y nos están preguntando por el extremo. ¿Qué velocidad va a tener el extremo, chicos? No está difícil. La velocidad del extremo no es nada más que una velocidad tangencial. La velocidad del centro de masa también es tangencial, pero al centro. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la velocidad del centro de masa, como estoy diciendo, no es nada más que una velocidad tangencial, que sería radio por velocidad angular. Mi radio, aquí es igual. L medios, ¿no? Entonces tendríamos aquí va L medios. ¿Qué pasa para el extremo? El extremo sería, asimismo, un R, pero en este caso CR vale la longitud entera por velocidad angular. ¿Y qué pasa con esto? Esto no es nada más que el doble de la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Es eso nada más. Ya, entonces tenemos que encontrar ¿qué? La velocidad del centro de masa y luego duplicarla. ¿Estamos bien? Te veo concentrado. ¿Qué pasó? ¿Ya la cogiste? Sí, ya la cogí. Es como un pinche palo que da vueltas. Literalmente es eso. La velocidad de aquí es la mitad de la velocidad que está arriba. Vamos. Ok. Entonces, como dije, energía y a ver qué pasa. Asimismo, una vez más, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Al inicio tenemos mg por h, sería L medios. Al final ya no hay potencial, simplemente rotacional. Como dijimos, podemos trabajar la energía cinética al final como rotacional solo desde el extremo para evitarnos ponerla de centro de masa. Entonces sería nada, un medio por momento de inercia, un tercio de ml cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, veamos qué más ocurre aquí. Primero la masa se va, no depende de la masa, se va un L, como ya vimos, se va un 2 también, entonces nos quedaría aquí. Gravedad es igual a un tercio L por velocidad angular al cuadrado. Ahora, ¿me conviene eso? Si no, veamos por qué sí o no. Si nosotros multiplicamos esta expresión por L y dividimos por L, o multiplicamos ambos lados por L, queda igual. Tenemos esto de aquí, esto cual estaba hace rato. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Se lo puede escribir como L por W al cuadrado. ¿Y quién es L por W? La velocidad que estamos buscando en el extremo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, de cabeza ponemos que esto es mi velocidad del extremo. Entonces sería L por gravedad es igual a un tercio por velocidad del extremo al cuadrado. Entonces, velocidad del extremo es la raíz de 3 veces longitud por gravedad. ¿Ya? Para los que no lo vieron así, no pasa nada. Realmente esta ecuación no está complicado. Entonces, lo que ustedes hubieran tenido que hacer es, siguen con esta expresión, calculan cuánto vale la velocidad angular, que pueden hacerlo. Tendríamos entonces, la velocidad angular va a ser igual a raíz de 3 veces gravedad sobre L, ¿no? Entonces, reemplazamos la velocidad angular aquí arriba. Vamos a poner esta velocidad, pero esta L como raíz de L por raíz de L, ¿ya? A fin de cuentas es lo mismo, esto por 3 gravedad sobre L, entonces, nada, repartimos la raíz arriba y abajo, se nos va uno con este, ¿y qué nos queda? Lo que tenemos que 3 veces gravedad por L. ¿Ya? ¿Preguntas con eso? ¿No? ¿Estamos bien? Listo, Uchi, listo. Nada, veamos si ahorita sí están las opciones, esa vaina. Aquí está, la C. Listo, nada, ya lo hicimos. Todos se saben ¿no?
Me fallas. ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? César. Ah, ya. Jennifer. Me duele Jennifer. Ya. Vale, entonces, lo mismo. Eso se resuelve por energía. ¿Por qué? ¿Qué nos están pidiendo? Ya que llega primero a la base del plano. Empíricamente, ¿quién llega primero? Si hacemos una competencia de 5 personas y sabemos que uno es el más rápido de todos, ¿quién llega primero? El más rápido. Entonces, es lo mismo aquí. El que llegue primero a la base del plano va a ser el que tenga mayor velocidad de centro de masa, porque es el más rápido. Entonces, la rampa esta es rugosa. Todos van a rodar. Ya ninguno se desliza. Ahora, si se deslizara, ¿qué pasaría con los bloques? Todos tienen la misma masa, todos tienen el mismo radio. Si no hubiera fricción, alguno llega antes. No, ¿qué pasaría? Se deslizan tal cual bloques, entonces todos llegarían al mismo tiempo, con la misma velocidad. Y todo se da ahí. En este caso, no, son cosas que rotan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Energía, es lo más sencillo. Entonces establecemos dos puntos. Punto A y punto B. Como tenemos fricción, pero la fricción no hace trabajo porque no se deslizan, entonces la energía mecánica en el punto A es la energía mecánica en el punto B. Entonces, ¿qué tenemos en A? Tenemos simplemente energía potencial. Ahora, ustedes en su lección de hoy tienen que poner en energía potencial siempre energía potencial también provocada por las dimensiones del cilindro este. ¿Por qué? Veamos. ¿Qué pasa con el termo de perrito enojado? Si yo lo dejo caer, sabemos que su centro de masa está por aquí. ¿Ya? Lo dejo caer, ¿qué va a pasar? Llega hasta aquí al fondo. ¿Cuánto se desplazó el centro de masa? Se desplazó a la altura de la mesa. Cuando nosotros tratamos de bloques, esta altura no molesta realmente. Por eso nosotros en primer parcial despreciamos la geometría y lo tratamos como si fuera una masa puntual. ¿Qué ocurre ahora? Esto es un disco, es un cilindro, es una esfera, lo que sea, me da igual. El radio tiene energía potencial. Ahora, esa energía potencial es importante dependiendo de qué tipo de ejercicio tengamos. En este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a poner energía potencial en ambos puntos, provocada por el radio también. ¿Sí? Al inicio, ¿qué tenemos? Tenemos que cualquier masa, vamos a suponer que estamos cogiendo este anillo o doble anillo, no sé cómo está esa vaina, pero ustedes lo ven, ¿no? Esto tiene en masa por la altura inicial. La altura inicial hay que ser igual. ¿A qué altura está ubicado el termo de perrito enojado? Altura del escritorio más qué? Más su radio, ¿no? Entonces sería altura inicial, altura h que está ahí, más radio. Listo. Al final, ¿qué ocurre? Cuando llega al final de la rampa, ¿qué pasa? Todavía tiene potencial, ¿no? Porque todavía el centro de masa está levantado a una distancia R del suelo. No es que el suelo se lo tragó. Y ahí no tendríamos energía potencial. En el caso, esta energía potencial depende de cuál es el sistema de referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que es al ras del suelo. Entonces, al final tenemos mg por h, que sería el radio. Y esto más que se está moviendo, se está trasladando y rotando. Entonces, cinética traslacional y rotacional también, ¿no? Medio, momento de inercia por segundo a la cuadrada. Ok, entonces como pueden ver aquí, ¿qué pasa con la energía potencial provocada por el radio? ¿Está en ambos lados? No, hagan la repartición aquí, tendríamos mg por h más mg por r, mg por r está en ambos lados, entonces se va. En este problema no nos importó, no hizo daño. ¿En qué problema se hace daño? Como ya expliqué en Tías, hace daño, y es importante, en problemas cuando nosotros tenemos rizos o tenemos alturas al final. ¿Por qué? Porque un rizo se trabaja de esta forma. Un rizo no es nada más que una montaña rusa, básicamente. Entonces, nosotros al principio tenemos el disco, esta esfera, lo que sea que se vaya a rodar, con un radio pequeño. El rizo este idealmente tiene una forma circular, entonces tiene una distancia R grande. Y lo que se suele preguntar es qué velocidad debe tener el objeto de esa rotación para apenas estar sujeto a superficie en el punto de arriba. ¿Cómo se hace esto? Como ya lo habíamos visto algunas veces, esto no es nada más que por fuerzas.
Sí, cuando está apenas sostenido o se quiere despegar, la normal es 0. Entonces, ¿qué fuerzas hay aquí? Está con velocidad, está en una curva, entonces tiene fuerza centrípeta. El que más tiene, tiene masa, tiene entonces su peso. Y no hay fuerza de contacto, nada más porque está a punto de despegarse. Esto no es lo complicado. Lo complicado que es ver, lo complicado es ver que el radio en el que se mueve esta cosa no es el radio grande. ¿Por qué no es el radio grande? ¿Sí? El centro de masa de nuestro objeto en rotación sigue esta trayectoria, tiene un radio más pequeño, que sería igual a ¿qué? Radio grande menos el radio pequeño. Entonces, en ese tipo de ejercicios, ustedes ahí tienen que trabajar sí o sí con la geometría del objeto. A menos que el enunciado esté algo como esto. Radio pequeño es mucho menor que radio grande. Que digan que lo desprecio. Y ahí no importa eso. Pero si seguimos con esto, ¿qué pasa? Esto es muy pequeño, entonces, si al restarlo, ¿qué pasa? Sigue dando radio, porque no influye. Sí, pero es algo que deben tener en cuenta. ¿Ok? Listo, entonces, nada, sigamos con esta cosa. ¿Qué ocurre? Nos damos cuenta, nada, la expresión queda así. MGH es igual a un medio masa velocidad cuadrado más un medio momento de inercia por velocidad angular cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por 2 y vamos a reemplazar la velocidad del centro de masa como radio por velocidad angular. Entonces, tendríamos 2 MGH es igual a masa por radio cuadrado, velocidad angular cuadrado, y esto más momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Entonces, hasta este momento nosotros hemos trabajado de forma general, ¿no? Porque no he reemplazado un momento de inercia para un disco, para un cilindro, para un anillo, para esfera, no me importa. No lo he reemplazado. Ok, entonces estamos todavía en panorama general. Dicho eso, ¿qué más podemos hacer? Vamos a sacar como factor común eso de aquí. ¿Y qué sigue? Bueno, alguno me dirá, ¿se puede aplicar teoremas paralelos porque es esto? Sí, digamos que sí. Es lo mismo, pero a lo que voy es eso. A nosotros nos están dando esta tablita, nos dicen que el momento de inercia es igual a algo y tenemos al lado una columna que dice C. Si ustedes se han dado cuenta, el momento de inercia de cualquier objeto sigue esta ecuación y es igual a un número por mr cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Ese número nosotros lo escribimos como una constante que depende del objeto. Para el aro la constante es 1. Para el cilindro la constante es 1 medio. Para la esfera hueca 2 tercios. Para la sólida 2 quintos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros nos piden hallar cuál de estos objetos se mueve más rápido, algo que ustedes podrían hacer es encontrar la velocidad de cada uno. Pero haciendo ¿qué? Haciendo esta ecuación para cada uno. ¿Qué pasa? No es eficiente. Van a perder tiempo. Entonces, ¿qué conviene? Trabajar todas en términos de C y luego tener una expresión final, reemplazar el valor de C para cada una y ver cuál tiene el valor más rápido, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué tendríamos aquí? No, sería 2 MGH es igual a masa radio cuadrado más C por mr cuadrado por velocidad angular cuadrado. Entonces se nos va la masa. ¿Qué nos queda? Aquí sacamos factor común radio. Multiplicamos por esto. Nos daría entonces velocidad centro de masa también, ¿no? Chao. Eso va a ser igual a 1 más C por velocidad centro de masa al cuadrado. Entonces, dejamos velocidad centro de masa. ¿Y qué ocurre con la ecuación? ¿Cuándo la velocidad va a ser mayor? Olvídense del objeto, analicen la ecuación. El 2, perdón, cuando el denominador sea más pequeño, ¿no? ¿Cuándo se tiene el denominador más pequeño? Cuando el C sea el más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tiene menor denominador? Esfera sólida. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Todo claro? Listo. Entonces, no, creo que ahí se quedaron las de este man. Quiero ver uno más por aquí. Y ya con eso nos vamos, ¿sí? Oh, ya.
Vamos a meter, déjenme copiar esto y les explico sobre el bicono, porque me estuvieron molestando algunos días, hace unas semanas. Ya, pegados ahí para no olvidarme. Listo. ¿El bicono qué es? ¿Alguno de ustedes vio ese video? No. Ah, que tengo el. Sí, un conito lo dejas deslizar y Ajá, sube. pero se era por el centro de masa que seguía Que igual termina la bajando. regla por ahí. Bien. Sí, si lo has visto, Jennifer creo que no, hizo una cara. Entonces, deja ver si encuentro rápido esa cosa del bicono. Que el electricidad parece. No, pero quería explicar algo de eso. Bicono. Yo creo que lo tengo. Lo tienes ahorita, veías. Bicono. ¿Cómo lo saben? La paradoja del bicono, creo que me habían dicho. Paradoja mecánica del bicono, algo así. Sí. A ver si son videos. Así está. Para aplicar. Aquí encontré uno. Ahí lo pasé. Está bien. Ya, ese es el bicono, una figurita rara de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el bicono? Claro. Ahí está. Ponemos el icono en la parte de abajo y él lo que hace es subir una rampa. ¿Por qué sube? Simplemente por su geometría. El bicono es algo raro. Como se dan cuenta, es un bicono. Entonces, al principio tenemos esta rampa. Aquí obviamente está exagerado el ángulo. Pero el bicono empieza así. Al principio está casi que agarrado en su extremo. Es decir, el extremo topa el cono. Pero a medida que sube, ¿qué pasa? Como se dan cuenta, esto se va abriendo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez se agarra de un radio más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ese bicono lo que hace realmente es bajar su altura. Entonces, al bajar su altura, ¿qué está haciendo? Está perdiendo energía potencial. Como pierde energía potencial, realmente no está rompiendo ninguna ley de la física. Pero, ¿cuáles eran las preguntas que me habían hecho esos días? Me habían preguntado qué pasa con el momento angular de ese bicono. ¿El momento angular de qué depende? Pero el momento de inercia. Depende solo de la geometría, ¿no? De su geometría y de respecto a dónde está rotando. Conocemos la geometría de esto, es un cono doble, un bicono, pero ¿qué pasa con su punto de giro? ¿Está cambiando? ¿Y cuál es para empezar? Y de respecto a su eje geométrico, ¿no? Nunca cambia, entonces, si nunca cambia el punto de giro, ¿cambia el momento de inercia? No, ¿verdad? Entonces, eso de cabeza, falso, no cambia. El momento angular cambia, sí cambia. ¿Por qué? Al principio está en reposo, luego estamos en segunda velocidad angular, entonces sí cambia. Y ahora había otra pregunta. ¿La aceleración angular es constante? ¿Verdadero o falso? Veamos. Sí, no me acuerdo quién me lo había hecho, pero bueno. Vamos a llamar, no debí borrar eso. Ahí está. Ya, ¿qué pasa con la aceleración angular? Nosotros sabemos que esto se mueve en base a torque. ¿Por qué? Porque hay fricción, entonces vamos a hacerlo. Si esta cosa gira en este sentido, entonces la fricción hecha por el contacto ese sería hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que el torque siempre va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular, que vamos a ponerle positivo en sentido horario. El único torque aquí es el torque de la fricción, sería fricción por un radio, pero vamos a ponerlo como R, R de función, no el de R mayúsculo. Eso va a ser el momento de inercia por aceleración angular. Entonces identifiquemos qué cosas cambian aquí. ¿La fricción de qué depende? Y normal, ¿no? La normal de qué depende a su vez. Masa por grado, y en este caso es un plano inclinado. Pero siempre el contacto entre el cono y el plano es con una inclinación. Entonces el peso no cambia, porque el peso, entre comillas, no cambia. Entonces la normal tampoco cambia. Es decir, esto sería mg coseno de ángulo. Nuestro por primer parcial, radio, esto es igual a momento de inercia por aceleración. En tal caso, perdón.
¿Cómo? No es Z. No, es porque está en plano inclinado, estamos viendo en Y. Eso es lo que me pasa, no importa la edición. En este caso, esto es constante, esto es constante, son dos números. Pero ¿qué pasa con el radio? Este radio es el brazo de palanca desde el centro de masa, o desde donde está rotando, hacia el punto de contacto. ¿Qué pasa? Al principio, nuestro radio es esto de aquí. Luego el radio es esta cosita. ¿Qué pasa con el radio? Es constante, es variable. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la aceleración angular? También tiene que ser variable, ¿no? Por último, antes de que se me largue, ¿qué pasa con la relación aceleración angular sobre radio o radio sobre aceleración angular? Este es un número. Eso va a ser constante. ¿Por qué? Porque estos dos son números. ¿Ya? Entonces, nada, chicos, eso es todo. Éxito en su lección. Por favor, no manden mensajes al grupo mientras están en la lección. Nos vemos. Chao, chao. Mi cuaderno, ¿dónde quedó? Está bien, bien. ¿Perdón? El del viernes que hice 10:30 comenzaba a las 3:30. Ah, es porque me salí de mi clase, no me cogí ni ver Ah, en la ya. biblioteca, entonces supongo. Aprovechemos, ayudantía mejor. Ya, pero si está ahí en una radio. Sí, eso ahí. Gracias, Cuídate, igualmente. Chao. Chao, mi.